Los psicópatas son depredadores humanos que coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan la vida sin sentir culpa ni remordimiento. El destacado experto en psicopatía, Robert Hare, estima que el 1% de las personas son psicópatas, mientras que la psicóloga clínica de Martha Stout sugiere que esta cifra se acerca más al 4%. Los estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. En este video vamos a explorar la psicología del psicópata, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que ocasionan a la humanidad en general. Según Robert Hare, lamentablemente, se ha dedicado poca investigación sistémica a la psicopatía, a pesar de que es responsable de mucha más angustia y perturbación social que todos los demás trastornos psiquiátricos combinados. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad y existe una buena probabilidad de que usted tenga un encuentro doloroso o humillante con alguno de ellos. Así que su mejor defensa es comprender la naturaleza de estos depredadores humanos. Individuos como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer son los que vienen a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en un psicópata. Y, aunque esos individuos son psicópatas, solo representan un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer crímenes violentos, se involucran en actos inmorales que pasan desapercibidos para el sistema de justicia penal. Abusarán de miembros de su familia o descuidarán su bienestar. Estafarán a otros, mentirán o manipularán patológicamente a quienes les rodean con fines egoístas. Martha Stout dice que muchas personas no saben nada sobre este trastorno, o si lo saben, piensan solo en términos de personas que han violado la ley de manera notoria muchas veces y que si son atrapadas, serán encarceladas. La mayoría de los psicópatas no son encarcelados. Están aquí en el mundo para usted y para mí. La razón por la que la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar a los demás de forma rutinaria es porque poseemos una conciencia, empatizamos con el sufrimiento de los demás y si hacemos sufrir a otra persona, nos sentimos culpables. Por su parte, Robert Hare dice que los psicópatas no tienen conciencia y carecen de la capacidad de sentir empatía y de hecho, un psicópata no siente amor, amistad, ni ninguna conexión emocional con nadie. Si los psicópatas mantienen vínculos con otras personas, es solo porque los ven como un recurso o herramienta de posesión. Este vacío sin emociones que existe en el corazón del psicópata los hace capaces de participar repetidamente en actos que dañan a otras personas. Incluso los profesionales más experimentados encuentran desconcertante cuando ven la reacción de un psicópata ante un evento desgarrador o lo escuchan describir casualmente una ofensa brutal, como si hubieran pelado una manzana o destripado un pez. El psicópata es una persona egocéntrica, insensible y sin remordimientos, profundamente carente de empatía en la capacidad de formar relaciones emocionales cálidas con los demás. Una persona que funciona sin las restricciones de la conciencia. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que lo que les falta son las cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social, en lugar de las conexiones emocionales que crean significado en la vida de las personas normales. La vida interna del psicópata está impulsada por el principio del placer y la necesidad de excitación continua. Muchos psicópatas son alcohólicos adictos a las drogas o al sexo y se involucran en conductas altamente riesgosas, pero el estimulante más seductor para un psicópata es el poder, sin importar si es un criminal de carrera, un gorronero desempleado, un gerente intermedio, un director ejecutivo, un burócrata financiero o político. La mente del psicópata está obsesionada con controlar a otras personas o, como explica Martha Stout, el premio a ganar puede abarcar desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis, pero siempre es el mismo juego: controlar, hacer que otros salten, ganar.
Robert Hare comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earl. Lo más destacado de Earl es su obsesión por el poder absoluto. Valora a las personas solo en la medida en que se someten a su voluntad o pueden ser coaccionadas o manipuladas para hacer lo que él quiere. Evalúa constantemente sus perspectivas para explotar personas y situaciones, mientras que, desde nuestro punto de vista, el psicópata sufre un trastorno mental grave. Los psicópatas no ven nada malo en sí mismos y, a veces, son francos al afirmar que su condición es una bendición. Ted Bundy, por ejemplo, se refirió a la culpa como un mecanismo de control social poco saludable que hace cosas terribles al cuerpo, dado que ven su psicopatía como un beneficio, pero no debería ser así. Es sorprendente que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen estrepitosamente a la hora de resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía. Robert Hare explica que muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto de cualquier libro sobre psicopatía debería ser el que trata sobre el tratamiento. La frase común en las revisiones académicas es: no se ha encontrado ningún tratamiento efectivo o nada funciona. Si estás disfrutando del video, agradecemos si le das un me gusta, te suscribes al canal y activas las notificaciones para mantenerte actualizado con todo nuestro contenido. Valoramos tu interés. Para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar porque, aunque interiormente son tan diferentes de nosotros como el día y la noche, exteriormente camuflan sus rasgos depredadores con lo que el psiquiatra del siglo XX, Hervey, rápidamente llamó una máscara de cordura. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de sus presas. En su artículo Serpiente en la hierba, el psicólogo Daniel Jones explica que hay arañas en Australia que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente con ellas, pero no se comerá a todas las hormigas, ni siquiera a un número significativo, sino que extrae recursos lentamente de manera sostenible. Como la araña australiana, en el escenario social, los psicópatas a menudo parecen normales. De hecho, tienden a ser más carismáticos, encantadores y más seguros que la mayoría de las personas. Este atractivo social se debe en parte al hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros, pero también es el resultado de la notable capacidad de los psicópatas para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza y a veces paraliza psicológicamente a sus víctimas. Martha Stout explica que la mayoría de las víctimas han informado que mantuvieron una asociación continua con una persona psicópata, a pesar de que ella o él les causó dolor, debido a lo encantador que él o ella podía ser. Incontables veces he visto a personas negar con la cabeza y hacer declaraciones como que él era la persona más encantadora que conocí, o sentí que la conocía desde siempre, o que tenía una energía que otras personas simplemente no tienen. Afortunadamente, hay grietas en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es, según Robert Hare, un sentido de cordura patológicamente inflado, una importancia personal que a los psicópatas les resulta imposible ocultar. Los psicópatas tienen una visión narcisista y tremendamente inflada de su autoestima e importancia, un egocentrismo y un sentido de derecho verdaderamente asombrosos, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados para vivir de acuerdo con sus propias reglas. Los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es similar a mirar a los ojos de un reptil, sin importar su estado de ánimo. Sus ojos son fríos, vacíos, intensos e inquietantes. Esta similitud entre los ojos de un psicópata y los ojos de un reptil es una de las fuentes del mito contemporáneo de que existe una raza de humanoides reptilianos. Sea cual sea el significado psicológico de su mirada,
Está claro que esa mirada intensa es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Robert Hare explica que otra forma de ver a través de la máscara de cordura del psicópata es prestar atención a su forma de hablar. A los psicópatas les resulta difícil mantener una narrativa coherente. Sus declaraciones suelen ser contradictorias y llenas de inconsistencias. Tienden a saltar de un tema no relacionado al siguiente, y cuando se les hace una pregunta, responden de una manera que es irrelevante para lo que se les preguntó. Los psicópatas son conocidos por no responder la pregunta que se les hizo o por responder de una manera que no parece responder a la pregunta. Algunos psicópatas también acompañan su discurso con movimientos exagerados de las manos. Los investigadores creen que los movimientos de las manos de un psicópata son una función de cómo su cerebro procesa las palabras, las ideas y las emociones. Pero los movimientos de las manos también funcionan como una estrategia engañosa. Distraer a los oyentes y hacer que sea más difícil que se den cuenta de sus inconsistencias y mentiras. Robert Hare explicó que su narrativa está acompañada de movimientos expansivos de las manos y expresiones faciales exageradas, una exhibición dramática que cega a su entrevistador sobre lo que estaba sucediendo y la causa raíz. Se desconoce el significado de la psicopatía, pero los estudios indican que los psicópatas nacen con una predisposición a la psicopatía. En otras palabras, son un producto de la naturaleza, no una crianza. No hay hallazgos convincentes que vinculen la característica central de la psicopatía, que es la ausencia de conciencia, con el maltrato infantil, según explica Martha Stout. De hecho, hay cierta evidencia de que los psicópatas están menos influenciados por sus experiencias tempranas. Es razonable suponer que algunos psicópatas gravitan hacia posiciones de poder político o están establecidos activamente en ellas. En su libro Honorología Política, el psiquiatra polaco Andrzej Łobachewski propuso el nombre patocracia para el tipo de sistema político en el que gobiernan los psicópatas y, a menos que más personas sean conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno puede convertirse en una realidad en toda regla. Muchas gracias por mirar hasta el final del video. Me gustaría saber qué piensas del contexto de este video, estaré muy feliz de leer tu comentario y si eres nuevo aquí, considera suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el valioso contenido que estamos preparando para ti. Hasta el próximo video.